bendición que el Señor está supliendo para la iglesia. Gloria a Dios por ello, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios por ello. Muy bien, voy a pedirles que abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Hay un versículo muy conocido, es el 1 y el 2, que quiero usarlo en esta tarde para que podamos ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Romanos 12, 1 y 2. ¿Ya lo tenemos aquí atrás? A ver, los que batallan un poco con la vista y lo pueden ver aquí, pues está mucho mejor. Si lo leemos dice, así que hermanos, todos léanlo conmigo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He titulado esta reflexión Sacrificio vivo. Dios está buscando de nosotros un sacrificio. Digan conmigo, sacrificio vivo. Voy a definir en el contexto cuando Pablo escribe a los romanos qué significa la palabra para él sacrificio y qué quiere decirle a la iglesia, hagan sacrificio vivo. Y luego también santo, agradable, eso se entiende, pero ¿qué es vuestro culto? ¿Cómo él aplica el culto? ¿A qué culto habla? ¿Al del jueves y al del domingo que venimos? ¿Me explico? Voy a explicar la palabra culto, que es muy importante, y la palabra racional también es interesante en este versículo. Pero en el versículo 2, a ver, vamos a leer el versículo 2, dice, no os conforméis. La palabra conformar es importante en este versículo porque tiene una definición del griego. Acuérdense que la Biblia se escribió en griego y en arameo. Entonces, la palabra conformar en griego tiene que ver con esquemas. En otras palabras, quiere decir, no te metas al esquema del mundo. No vivas como el esquema del mundo. Como en el molde, pues. No te metas al molde del mundo porque ustedes no pertenecen a ese molde. Ustedes pertenecen a uno diferente. ¿Cuántos saben que estamos en este mundo pero no somos de este mundo? Pero a veces actuamos más como el mundo. A veces actuamos más como el mundo. Fíjense que la Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos han leído este versículo? Vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros como luz del mundo debemos brillar. Pero se ha metido tanto la luz del mundo a la iglesia que brilla más la luz del mundo y no la luz de Cristo. No sé si me di a entender. A veces está brillando más la luz del mundo que la luz de Cristo, porque estamos haciendo las cosas como las hace el mundo. Y Pablo, cuando escribe esta parte, hermanos, Pablo fue un apóstol que tuvo una revelación de Cristo excepcional. Pablo fue un hombre que tuvo una revelación de Cristo excepcional. Él solamente escribió 14 cartas en la Biblia. Casi todo el Nuevo Testamento casi lo escribe él. Lo que nosotros conocemos del Nuevo Testamento es por la inspiración del Espíritu Santo a la vida de Pablo. Cuando escribe a los romanos, la carta de los romanos le llaman la carta de la esencia del cristianismo, la carta de la práctica, porque Romanos te habla de la vida práctica del cristianismo. En otras palabras, vivan el cristianismo así. Porque la han leído cuando dice, no paguéis mal con otro mal. Sean benignos los unos a los otros. O sea, habla las cosas prácticas, sencillas en otras palabras. Y estuve estudiando estos versículos en cuanto a Romanos capítulo 12 y lo hemos leído muchas veces, pero estuve haciendo algunas investigaciones. Porque cuando Pablo escribe a los romanos, hermanos, había muchos cristianos se estaban convirtiendo y muchos de ellos tenían como conceptos griegos, porque era la iglesia que se estaba convirtiendo, venían de filosofías griegas, de pensamientos griegos.
pensamientos paganos, de acciones, de formas, de vidas paganas. Y cuando venían a Cristo, sin darse cuenta, se querían manifestar sus propias ideas. Pablo aquí escribe una de las filosofías griegas que se llamó la filosofía dualista. La filosofía dualista. Decían los griegos en esta filosofía, ellos decían, el alma es eterna, el cuerpo es material. Así que lo que tú hagas en el cuerpo en esta tierra, no hay problema, porque lo que Dios viene a buscar es el alma. Eso es lo que decía la filosofía griega del dualismo. Repito, el cuerpo se va a morir, el cuerpo es humano, se va a la tierra, el alma es la que vale. Entonces venían a Cristo con esa idea y se encuentran con la enseñanza de Jesús a través de Pablo, que le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras almas. Eso dice. A ver, pónganme el versículo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras almas. No, como queriendo decir, ustedes traen el concepto dualista, que el alma es eterna y que el cuerpo no importa. Pues yo vengo a decirles que nosotros adoramos a Dios con alma, cuerpo y espíritu. Les ruego. Y hace un rogativo como queriéndoles decir: ¿se han olvidado de la forma en que Cristo nos salvó? En que Cristo nos rescató. Miren, hermanos, qué interesante verdaderamente lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. A ver, vamos a leer otra vez los versículos porque parece que ya se están despertando. A ver, lean Romanos 12:1, todos aquí al frente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, allí está la filosofía dualista en la que se estaban enfrascando los hermanos. Sin embargo, Dios habla que debemos honrar a Dios también con nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos honrar con nuestros cuerpos a Dios. Porque o ignoráis, ¿no dijo Pablo en 1 Corintios? O ignoráis que este cuerpo es ¿qué? Dios, cuando obra en la vida de un cristiano, obra primero en lo externo. Él empieza por lo de afuera. Él empieza por adentro, por lo interno. Entonces, cuando Él trabaja lo interno, lo externo es un reflejo de lo externo. Es decir, lo que sucede en el cuerpo es una manifestación de lo que está pasando adentro. Porque Dios trabaja primero en el interior. En el interior. Nosotros no podemos decir: yo adoro a Dios con mi espíritu y con mi alma, y con la carne le doy vuela a la hilacha. Que no sé qué es la hilacha tampoco. Pero es un dicho. ¿Alguien sabe qué es la hilacha? Que alguien me explique. Vuelo a la hilacha. Hay que ir al diccionario, al glosario de los mexicanos, ¿verdad? Debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, el templo debe estar consagrado, limpio. ¿Cuántos dicen amén? A ver, pónganme primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice ese versículo? Y todo, a ver, pónganmelo aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Y qué dice? Espíritu, cuerpo, sean guardados
irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos danle la gloria al Señor? Amados hermanos, por eso Pablo dice: les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo. Cuando habla de sacrificio, Pablo está yendo al contexto de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento para perdón de los pecados se tenían que hacer sacrificios? Se tenían que llevar corderos. Por ejemplo, en Levíticos 22, vamos a leerlo rapidito, 21, 24, dice que ¿cómo se llaman? Sacrificios. Mire, así mismo cuando alguno ofreciere, ¿qué? Sacrificio, ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaco, de ovejas, para que sea aceptada, tendría que ser un animalito sin defecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser sin defecto. En Deuteronomio, rapidito vamos allá, 17:1, también dice que los sacrificios, no ofrecerás sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya ¿qué? Falta. En otras palabras, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento tenían que ser sin defectos, sin falta, sin tacha, sin cosa mala. Y hay otro punto importante en Éxodo 23:19. Cuando tú vayas a sacrificar a Dios, sacrifícale siempre lo primero, no lo que te sobra. Lo primero. Bueno, pero ahora eso que era símbolo de Cristo, porque todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, los sacrificios, los corderos, todo era la imagen de Cristo, el que iba a venir, el Cristo que nos salvó y nos redimió con su sangre preciosa, porque tú eres salvo, yo soy salvo. ¿Y sabes por qué somos salvos? Por gracia, por misericordia, porque usted y yo no hemos hecho nada para ganar esta salvación. Solamente creímos. ¿Solamente qué? Creímos. ¿Solamente qué? Creímos. Por la fe somos justificados. Entonces Pablo dice: ahora os ruego por las misericordias de Dios que también presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio. Yo ya no quiero corderos, porque ya pasó eso. Quiero sacrificios vivos. Esto, hermanos, esto habla de que el Señor a través de Pablo dice: yo quiero un sacrificio con tu vida. Con tu vida. Un sacrificio vivo con tu vida. Tu vida es mi sacrificio para mí. Tu vida. Entonces, como tu vida es sacrificio para mí, debe ser santa, limpia y buena. Tu vida. Tu vida. Quiero que presentéis o que te presentes como un sacrificio vivo. Tu vida, preséntamela. Dame tu vida. Entrégame tu vida en sacrificio. Yo quiero un sacrificio vivo. ¿Y sabes cómo me agrada tu vida? ¿Sabes cómo agrada a Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado nunca desprecia a Dios. Mi hermano, si como tú hayas vivido en la vida malo, medio malo, muy mal, no lo sé, pero si tú te acercas a Dios y te humillas y te quebrantas y te doblas delante de Dios, eso es lo que Dios nunca desprecia. Un corazón ¿qué? Humillado, un corazón ¿qué? Arrepentido. Ese es el sacrificio vivo, el que está buscando Dios de nosotros. Un cuerpo, un alma y un espíritu
que todo nuestro ser sea un culto de sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. No solamente que pasemos por el frente de la iglesia y nos quitemos el gorro y hagamos esto. No. Nuestro culto debe ser ¿qué? Vivo. Nuestra vida diaria. Diga, con mi vida diaria debo glorificar a Dios. Póngame el versículo 12:1. A ver, 12:1 por favor. Léanlo. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, hasta ahí. Y luego dice, tu sacrificio, tu vida diaria debe ser ¿qué? Santa, agradable a Dios. Y lo dice que es vuestro ¿qué? Culto. La palabra culto, escriban ahí, la palabra culto del griego leispie significa servir. La palabra culto significa ¿qué? Servir. En otras palabras, ese debe ser tu servicio todos los días. Tu servicio. Culto no está hablando de una liturgia. Porque cuando nosotros venimos el jueves a la iglesia decimos, ¿a dónde vas, mamá? Voy al culto. ¿A dónde fuiste? Vengo del culto. Y cuando hablamos del culto, hablamos de unas reglas de liturgia, donde cantamos, aplaudimos, entramos a un lugar como este. Un culto puede ser en una casa, un culto puede ser en un templo, un culto puede ser en diferentes lugares. Pero hablamos de un grupo de liturgias, donde es una oración, lectura de Biblia, cantos, predicaciones, estudio. Y fui al culto. Fuimos a hacer un culto. A mí me enseñaron a hacer cultos. A mí me enseñaron a hacer cultos. Yo empecé a dirigir cultos desde que tenía como 11 o 12 años. Yo me recuerdo que puse una vez un bloque para subirme, porque el púlpito me quedaba muy alto, para que los hermanos me miraran. Y me enseñaron. Yo escribí en una hoja cómo dirigir el culto. Y lo escribí así: oración de entrada, oración por peticiones, pasar a los testimonios, recoger ofrenda, presentar al predicador. Y no se nos tenía que olvidar cantar bellas palabras de vida antes del sermón. Eso era como el reloj de la transición. Y cantábamos bellas palabras. Y el pastor estaba orando, y cuando él oía bellas palabras se levantaba. Porque era como la señal para venir a dar su sermón. Y ya después del sermón yo tenía que escribir la despedida, o si había algún anuncio que tenía que ofrecer. Y me enseñaron a hacer cultos. A hacer cultos. Nosotros teníamos culto los martes de la sociedad de varones, los jueves de la sociedad de jóvenes, los viernes de la sociedad de damas, y el domingo eran todas las sociedades juntas. Aunque yo me creé una iglesia donde los señores se sentaban a un lado y las mujeres de otro lado. Hasta en la iglesia nos separaban. Qué tremendos éramos, ¿verdad? Pues imagínate que llegas agarrado de tu esposa y tú para allá y yo para acá. Como en el muro de los lamentos, ¿no? ¿Alguna vez usted ha ido a Jerusalén? Los separan las mujeres. ¿No es cierto, Rebeca? ¿Usted fue? Separan a las mujeres por un lado y los hombres por otro. Los hombres tienen el mayor espacio. Y las mujeres un pedacito. Y eso es por pura gracia, porque ni chance tenían las mujeres antes de acercarse a ese muro. Es cierto. Amados hermanos, porque nos enseñaron a hacer ¿qué? Cultos. A ir a cultos. Pues ¿sabes qué dice Pablo? El culto que yo les estoy pidiendo se llama servicio.
Y servicio significa, aquí escribí una definición de la palabra servir, es un acto voluntario de manera consciente a Dios. Es decir, lo que le dedicamos a Dios. ¿Sabías que todas las personas que hacen deporte, que todas las personas que van a ganar una medalla o que van a hacer una carrera, una competencia, se dedican a eso? ¿Cuántos saben que se dedican a eso? Se dedican al entrenamiento, se dedican al alimento, se dedican a dormir, se dedican a no practicar nada que no les vaya a afectar a la dedicación de su competencia. Es gente que se puede dedicar 3, 6 o hasta un año preparándose. Pues la palabra culto viene de servir, de gente que se dedica. ¿Y cuál es nuestra dedicación? Un culto continuo al Señor. En otras palabras, Dios no está esperando que tú vengas al jueves y digas: ya fui al culto, Señor, ya te pagué, y en cuanto sales de la puerta me quito la ropa de culto y me pongo la ropa de impío o de impía. Dice Pablo que tu culto, que tu servicio sea todos los días, donde estés, en la casa, en el trabajo, en la escuela, desde Tijuana hasta Yucatán, por todos lugares, que tu culto sea verdadero, agradable, santo, perfecto a mí. ¿Sabías que cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a decir: oh, hermanos de Bethesda, les tengo un regalo, pasen a heredar el reino? Porque fueron los jueves al culto, porque fueron los viernes a las oraciones y porque cada domingo cumplieron. Pasen al reino de los cielos. ¿Sabes qué dice el Señor? Por cuanto me fuiste sacrificio vivo todos los días, todos los días. A mí me costó entender esto, hermanos, porque yo nací en la iglesia. A mí me costó entender esto. Yo no veo, mi mamá y mi papá también fueron católicos. Y los que son católicos tienen como muchas costumbres católicas en la iglesia. O no fallan el domingo, por ejemplo, de Easter, el domingo de resurrección, en Navidad, la Semana Santa. Son como los servicios mayores. Y ya nomás se trasladaron de una iglesia a otra, pero con ciertos conceptos. ¿Sabes qué dice Pablo? Por las misericordias de Dios, por la gracia y la salvación que Él nos dio sin merecerla, dice Pablo, vivan todos los días agradables a mí. Así lo dice. Vivan todos los días. No solamente cuando entran ahí al culto, hasta nos ponemos derechitos. Y luego cuando voltea el pastor, ay, voltea el pastor. Aguas. Allá está la pastora atrás, la vieron. Está clachando todo. Y nos enderezamos. Pues Dios dice que tu servicio para mí sea todos los días, en todos los horarios, agradable y perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Culto. El verdadero culto a Dios, hermanos, es adoración integral, todos los días. Ofrecer nuestra vida cotidianamente, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, que seamos un sacrificio. Mira, póngame, me gusta este versículo de 1 Corintios 10:31. Yo lo he estado reflexionando y he decidido aprendérmelo de memoria. 1 Corintios 10:31. Léanlo conmigo. Miren, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo que todo. Hacerlo todo. Todo lo que nosotros hagamos debe ser ¿para quién? Todo. No solo cuando estamos en un culto como este, no solo cuando estamos adentro, todo, en todo lugar, en la casa, en la oficina, en donde quiera, en el trabajo, en las visitas, en el carro, donde nadie nos ve.
todo debe darle la gloria a Dios. Ese es el verdadero ¿qué? Culto. Bien dijo Celia que ella esperaba que la viniera a regañar, pero ya se fue. Pero es que da clases para los niños, ¿verdad? Yo no estoy regañando a nadie. Yo estoy diciendo que nuestro culto debe ser integral, siempre, todos los días. Todos los días. Cuando despiertas, ¿qué es lo primero que haces? Cuando abres tus ojos a las 4 o 5, yo no sé a qué horas te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Ver el Facebook? A ver cuántos likes me pusieron de la última publicación. ¿Cuántos likes amanecieron? ¿Qué es lo primero que haces? Te suena el despertador. ¡Ay, me dormí! Y el corazón latiendo. Se me hizo tarde. Y ahí sales renegando. ¿Qué es lo primero que haces? Y después de ese momento, ¿qué sigues haciendo? Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por el sacrificio gratuito. Hermanos, yo le decía al Señor todavía en el devocional de este día, le decía: Señor, no estamos valorando tu sacrificio, no estamos teniendo el temor reverente a tu sacrificio, como no nos costó nada, como es gracia, como es misericordia. Señor, ayúdame para que todos los días yo te pueda dar un servicio agradable. Que todos los días, a cualquier hora, yo te pueda dar un servicio agradable. Todos los días. No solamente cuando voy a la iglesia. Todos los días. Porque todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Las albóndigas deben hacer para la gloria de Dios. El menudo, las enchiladas, los chilaquiles, todo debe ser para la gloria de Dios. Cuando plancha la ropa debe ser para la gloria de Dios. Cuando lava la ropa, bueno, ya no lavan así, ¿verdad que no? Ya nomás para la gloria de Dios. Todo. Cuando haces tus ejercicios devocionales, para la gloria de Dios. Todo. Ahora, mire lo que dice Pablo en ese versículo. Vuélvame al versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Quiero el versículo aquí. Así que, hermanos, no, ese yo nunca mencioné reyes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando esté ahí me dicen: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ya dijimos que la palabra culto significa ¿qué? Servicio. Pero aquí viene una palabra interesante que se llama racional. Racional viene de una palabra del griego que se llama lógico. Lógico, que viene de lógico, de la razón, de la congruencia. En otras palabras, tu servicio debe ser congruente con tu fe, razonable con tu fe. De lógica, exactamente. Que tenga lógico, pero pero viene del griego lógico, que se deriva de lógica. Yo lo dije así. Dije lógico del griego, que se deriva de lógica, de la razón. Razonable. En otras palabras, ahí está. Tu culto debe ser razonable, conforme a la razón, a lo lógico. Ahora, miren, hermanos, yo quiero que entendamos un poquito así, aquí. ¿Ustedes creen que es lógico que un cristiano actúe como el mundo? ¿Ustedes creen que es lógico que el comportamiento de un cristiano sea carnal? ¿Ustedes creen que es lógico que un cristiano mienta? ¿Es lógico que un cristiano pelee? ¿Es lógico que un cristiano robe? Le van a cortar la mano.
Es lógico. Porque ahora traen memes ya, ¿verdad? Ya hay memes ahorita. Por donde quiera. Cada palabra que están tirando estos señores. Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? ¿Es lógico que un cristiano se comporte como el mundo? No. Entonces, tu servicio debe ser conforme o razonable o lógico a lo que enseñas, a lo que predicas. Si la Biblia para Dios mentir es mentir, para nosotros, ¿qué debemos interpretar? Mentir. Igual. La mentira es la mentira. Y no le agrada a Dios. Y no le agrada a Dios. Me recuerdo que una vez estaba haciendo una línea. Bueno, no estaba haciendo una línea en el servicio de telégrafos, porque yo antes aquí tenía una oficina del distrito y me llevaban muchos sobres con documentos de dinero, pero en papel, como telegramas, que eran dinero, giros, esa es la palabra, y yo tenía que ir a la oficina a cambiarlos. Y una vez fui, y había una fila larga, como donde quiera acá hay filas. Y llegué y estaba un hermano de la iglesia, no voy a decir el nombre, porque algunos le conocen, estaba haciendo la fila. Y me vio y me saludó, pastor. Y ya dije, yo fui a hacer mi espacio para hacer la fila. Y me decía, le faltaban 3 para pasar a la oficina del cobrador. Y me acerqué, ¿cómo está? Bien. Empezamos a platicar y a platicar. Y fuimos platicando y la fila avanzando y fuimos platicando. Me dijo, ya quédese aquí. Fíjense lo que me dijo, ya quédese aquí. Hermanos, si yo, tan buena onda, porque me gusta hacer buena onda con la gente, me quedé. Entonces él pasó y yo me quedé ahí. Y la persona que estaba atrás era una señora. Entonces, ven Ricardo, yo me quedé así parado para que me llamara la cajera. Y la señora que estaba atrás, yo voy a ser la señora, en ese momento que me acuerdo me hizo, no es justo. Así me lo dijo, no es justo. Hermano, no te vayas, Ricardo. Y mire, hermano, y yo estoy allí. Pues ¿saben qué pensaba? Trágame tierra. Yo no quería voltear y la señora todavía me decía, qué injustos son los... No volteé, Ricardo. Yo no volteé nunca. Yo nomás oía que decía, qué injustos son los hombres. Y así, hermanos, y yo decía, las orejas, hermanos, sentía que me iban a reventar. La sangre se me subió, pero no era la sangre de Jesucristo. Era la sangre de la vergüenza. Finalmente, hermanos, pasé, ya te puedo decir, Ricardo, pasé para hacer mis cobros y todo lo que ustedes quieran. Y la señora, no, hermanos, fue bochornoso, vergonzoso. Y me salí y allá estaba el hermano afuera de las oficinas esperándome. Pastor, quítese de mi frente, por favor, le dije. Qué vergüenza me hizo pasar. Me dijo, pastor, discúlpeme. No váyase, le dije. Discúlpeme, me dijo, le admiro algo. ¿Qué me admiras? Dime, ¿qué me admiras? ¿La vergüenza? No, me dijo, le admiro que no mintió. ¿Que no mintió? Pues ¿qué? Sí, porque la señora me dijo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Le dije, es que él es mi amigo y me cedió su espacio. Y esa era una verdad. Él me había cedido su espacio. Yo podía haber dicho, mire, es que yo le dije que me cuidara el lugar. ¿Y eso se llama qué? Mentir. Y esa mentira me cubre inmediatamente para la vergüenza, ¿cierto o no? Dije yo, bueno, pues por lo menos aquel se va con la idea, porque el domingo voy a estar predicándole enfrente. Imagínate que yo hubiera mentido enfrente de ellos, los que están en la iglesia. Además, la vergüenza que estaba pasando, y segundo, que uno de mis miembros que está en la iglesia pudiese decir, el pastor miente. Hermanos, que nuestro servicio sea lógico, sea razonable, sea congruente con lo que predicamos.
por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos, tu vida diaria. Hermanos, es bonito venir a la iglesia, sentarnos, aprender, pero allá el mundo quiere ver la luz que brilla en medio de la oscuridad, que digan: este hombre es verdadero cristiano, esa mujer es verdadera cristiana, no se corrompen. Porque ahorita el mundo está para corromperse, porque todos lo hacen. Si cuando estábamos construyendo este templo, me dijo un hombre de negocios: usted entrégueme todo, yo sé cómo arreglo esto. Le dije: no, porque ya dijimos que somos para iglesia, que yo soy pastor. ¿Cómo usted va a corromper? Es que señor Acosta me dijo: aquí todo mundo se corrompe, usted le van a levantar ese templo y van a seguir trabajando, déjeme todo. No le doy nada, le dije: Dios va a pelear mi causa. Y 9 meses nos cerraron aquí, 9 meses, hermanos. Estuvimos en tablas con unas lluvias, diciembre. Nos cerraron la construcción. Nos mojamos. ¿Quién se acuerda de eso aquí? Quienes levanten la mano los que estaban en ese tiempo. Mira que hay gente que estaba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo nos mojábamos? Y 9 meses estuvimos cerrados. A mí se me figuraron 9 meses como cuando va a nacer un bebé. 9 meses. 9 meses, hermanos, que nosotros aquí adentro éramos una dulzura. Ningún hermano se peleó con otra, ninguna oveja pateó a otra oveja, nadie. Porque sabíamos que el enemigo estaba afuera, no estaba adentro. Que el enemigo estaba afuera y que estaba destruyendo la obra del Señor. Fueron los 9 meses más felices de mi ministerio pastoral. Porque nadie se peleó como oveja. Peleábamos contra el enemigo. Contra el enemigo que se había levantado contra nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice: ruego por las misericordias, por el sacrificio de Dios, por la gracia infinita, porque yo les salvé. Ustedes no hicieron nada, mi sangre, yo di mi vida, en el sacrificio el velo se rompió para que por gracia entres al Padre y tengas la misericordia. Pues les ruego que todos los días se presenten ustedes como algo vivo, diario, agradable, así como me presentaban ovejas y corderos sin mancha, sin quebranto, sin falta, sin tacha alguna. Pues yo quiero que ustedes también vivan en este mundo sin tacha alguna. Alguien me puede decir: hermano, donde yo trabajo no se puede vivir sin tacha alguna. Pues sálgase de ahí entonces. Una vez una señorita me dijo en una conferencia para hijos de pastores en Puebla, me pusieron preguntas anónimas y me dijo: mi jefe me pide que me acueste con él para subir mi sueldo. ¿Cuál es su consejo? Le dije: deje ese trabajo, su vida íntegra vale más que unos cuantos pesos. En otras palabras, no se corrompa. ¿Cuántos alaban al Señor? Que vuestro culto, vuestro servicio, vuestra dedicación todos los días sea conforme a la lógica, a la razón de tu fe. ¿Cuántos saben que nosotros somos cartas abiertas? ¿Sabías que la gente te está viendo, hermanos? Nomás están viendo dónde nos equivocamos para decir: pues no que eres cristiana, ¿a qué vas a la iglesia? No que muy hermana. ¿Le ha tocado eso? No que muy hermano, no que ustedes. Ahorita son los ataques que estamos recibiendo. No que muy hermanos, no que muy predicadores. No es congruente su predicación. Porque la Biblia dice que somos cartas leídas por todos. Leídas. Pues somos luz, y una luz no puede estar debajo de un almud. La luz se pone ¿dónde? Arriba, para que alumbre a todos. Así sean vuestras buenas obras. La gente está viendo de nosotros nuestra buena ¿qué? Obra, nuestra fe. Hermanos, y ellos se van a convertir cuando digan: ellos son verdaderos cristianos. No se doblan, no se corrompen, no se pelean.
¿Le paramos o le seguimos? La palabra racional, hermanos, no es congruente que un cristiano esté peleándose, que esté robando, que esté abusando. No es lógico de eso de un cristiano. Nuestra vida debe ir con una lógica congruente a lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano no debe ser avaricioso. ¿Cuál es lo contrario a lo avaricioso? Generoso. Un cristiano no debe ser ¿qué? Avaricioso, debe ser generoso. Un cristiano no debe ser blasfemo, debe decir palabras que edifiquen. Un cristiano no debe hablar mal de nadie, sino al contrario, debe justificar a las personas, porque Cristo a eso vino, a justificarnos. Pero el segundo versículo me gusta más, Romanos 12:2. Miren, vamos al versículo 2. Y nos conforméis a este ciclo. Vamos a detenernos ahí. Y no os conforméis. La palabra conformar, primero, este siglo tiene que ver de este sistema, de este mundo. Pero la palabra conformar viene del griego sustemaquizo, que tiene que ver con, es igual a esquema o moldes. Un esquema o moldes. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Hermanos, no se metan al esquema del mundo. No se metan al molde del mundo. No os conforméis. No vivan como ellos. ¿Alguna vez usted ha visitado un grupo étnico que está en Chihuahua, para ser exactos, en la ciudad de Cuauhtémoc? Se llama el grupo menonita. ¿Han oído hablar de ellos? ¿O han oído hablar del puro queso? Porque ellos son famosos por el queso menonita. Pero es un grupo étnico. ¿Sabía que ellos, yo los admiro? Ellos no están metidos en el esquema de nosotros. Ellos ni siquiera tienen luz eléctrica. Ellos no caminan con carros con combustible como nosotros. Usted va a sus ciudades y son unas ciudades que usted dice, uy, qué primitivo viven. Entonces, ay, qué feo se vive aquí. Porque no están metidos en el esquema. Ellos viven en su propio, e incluso no se casan con ningún chorreado, ni ninguna chorreada. No, se casan entre ellos. Los señores usan un overol y el pañuelo, los jóvenes también, pero al joven lo distingue el pañuelo del mayor. El pañuelo del joven es de un color y el pañuelo del viejo es de otro color. Y la mujer se distingue también. Viven en su propio esquema. Hermanos, cuando Pablo dice, no os conforméis, no se amolden a este mundo, no vivan al esquema de este mundo. Este mundo, hermanos, es cambiante. ¿Cuántos dicen amén? Es variante, todo cambia. Las modas cambian, los tiempos cambian, la música cambia, todo cambia. Aquí en la tierra todo cambia. Y dice Pablo, no se metan a ese esquema. Vivan agradando en todo al Señor. ¿Alguien está entendiendo esto, hermano? Para poder entender un poquito esto del esquema, me acordé de los camaleones. ¿Cuántos han visto un camaleón? Los camaleones tienen una característica muy curiosa. El camaleón, hermanos, cuando se sube a un árbol para poder pasar por desapercibido del depredador. Por ejemplo, si él sube camaleón es plomo y se esconde en una rama, tiene la habilidad de convertirse verde. Tiene la característica de hacerse semejante a la hoja. Que pasa el depredador y no lo ve porque piensa que es la hoja. Eso se llama simulación. Entonces, si el depredador lo agarra en el tronco, él se convierte al color del tronco cafezoso y disimula que es tronco. Ay,
Qué tremendo el camaleón, ¿verdad? Si vas por la tierra, por la arena, y es medio negroso, se hace arenoso, y la gente pasa y se simula. Es simulación el camaleón. Yo dije, ¿cómo hay cristianos camaleones en este mundo? ¿Sí o no? Ahora estamos en la iglesia, hagámonos del color de la iglesia. Levantemos las manos como los cristianos. Muchas señoritas se casaron con cristianos camaleones y perdieron su vida para siempre. Hoy precisamente en el hospital encontré una mujer. Yo era un adolescente y eran las jóvenes de mi iglesia, enferma en unas 7 ruedas. Y me paré, le ministré una oración. Me dijo, tengo 3 hijos y no me quieren. Enferma, abandonada. Ella era cristiana, era del grupo juvenil. Se casó con un muchacho inconverso y así terminó. Los jóvenes dicen ahora, no hombre, me caso y la convierto. ¿A qué la vas a convertir? ¿A camaleón? ¿A qué la vas a convertir? Es que esto es serio, hermanos. Cuando Pablo dice que la luz con las tinieblas no tienen relación, no tienen relación. ¿A usted le gustaría que su hija se casara con un impío? ¿Que su hijo se casara con un impío? ¿Su hija? No, nosotros queremos para nuestros hijos lo mejor. Lo mejor. Pues tenemos que pugnar para que ellos guarden los principios de la palabra del Señor. Y digan, no tengo nada que ver con las tinieblas yo. Yo soy de la luz de Cristo. Si los que estamos casados entre la misma luz batallamos, ahora imagínense los que están entre tinieblas y luz. La única que se gozó fue la criatura. Dijo amén, hermano. Hermosa. Está alabando al Señor, ¿verdad? Miren, hermanos, conozco mucha gente que se pone como camaleón. Han llegado a esta iglesia. Una ocasión un hombre camaleón vino y me dijo, ando buscando con quién casarme. Me dijo, hasta que se animó el miserable. Me dijo, ¿me puede pasar a todas las señoras como una pasarela? Hijo del trueno. Dije, ¿qué piensa? Quería una pasarela de las hermanas solteronas de aquí. Hijo del trueno. No, hermano, no se vale. No se vale. Se convierte camaleones nomás para llevarse lo que quieren. ¿Alguien me está entendiendo? Eso se llama simulación. Hermanos, el que es cristiano, aunque Dios le responda o no le responda, sigue siendo cristiano. El que es hijo de Dios y una hija de Dios, reciba el milagro, no lo reciba, sigue siendo una hija de Dios. Si Dios le resuelve su problema, no se lo resuelve, yo sé en quién estoy creyendo. Esos son los verdaderos cristianos que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Son como palmeras plantados junto a corrientes de aguas vivas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen prospera, prospera. No podemos movernos. Cuando Dios dice no te muevas, no puedes moverte. Dios tiene su tiempo. Permanece, persevera, lucha. El que dijo que ganó la victoria, Él ya la ganó. Solo necesitamos que esperar. Esperar. Pero ¿cómo nos cuesta esperar a los cristianos? A veces decimos, Señor, si no se convierte este hombre, yo te lo mando al cielo. Yo te lo mando. No os conforméis. No nos metan al esquema. No se metan al esquema, hermanos. El esquema está corrompido. ¿Cuántos dicen amén? El esquema está corrompido. Vivimos en un mundo tan lleno de corrupción. Ahorita está en euforia la política. Y ustedes saben qué es la política. Ustedes mejor saben. No podemos estar en este esquema. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Dijo el Señor en Juan 17. ¿Cómo me encanta la oración de Juan 17? Cuando Jesús oraba y decía, no te ruego que los guardes del mal,
A ver, no te ruego que los guardes del mundo, porque están en el mundo y no son del mundo. Esa es la palabra. Guárdalos del mal. Eso le dice, guárdalos del mal. Que no caigan en el esquema. Que no se conformen a este siglo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Todo cambia. Dios bendiga a los camaleones. Miren, hermanos, ahora hay iglesias que simulan. Yo choco con ciertas iglesias, hermanos. Yo choco de verdad. Y a veces ustedes me han oído predicar de este púlpito que choco con ciertas iglesias que simulan. No son iglesias. No son iglesias. Pero cuando yo hablo de esa manera, hermanos, acarreo condenación de ellos para acá. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hablo esto, ¿sabes cómo me critican? Religioso. ¿Qué religioso es el hermano Samuel? Cuando tú hablas lo que es conforme a la palabra, te van a acusar religioso. Te van a acusar religioso. No le hace. No le hace. Nosotros somos iglesia. Y aquí se predica un evangelio. Yo les he dicho, yo les predico para inconformarles. No predico para sobarles el lomo. Lo que necesita este mundo es ser inconformado. Hermanos, ¿tú crees que Pablo, ungido del Espíritu Santo, estaba dando este mensaje para que tú lo tomes tan a la ligera, para que yo lo tome tan a la ligera? Para que hagamos una iglesia conforme a nuestra costumbre, conforme a este modelo, conforme a este mundo, donde la gente ya ni siquiera pasa al altar, ni siquiera hay altares de arrepentimiento, donde no se predica la santidad. ¿Tú crees que Pablo, ungido del Espíritu Santo, enseñó cartas y dejó un legado para que no se predique el evangelio santo, para que no se predique la santidad, para que nosotros tomemos la Biblia a la ligera? No, señores, no. Este evangelio es santo, dice el Señor. Preséntese, que tu culto racional sea agradable todos los días, y santo, santo. Hermanos, yo he oído predicadores, métanse al YouTube o al tuyo, como lo quieran llamar, meditaciones, pero muchas son basura. Entiéndanlo. No predican conforme a la razón, no hablan de la santidad, no hablan de apartarse del mal, no hablan de la piedad, no hablan de la justicia de Cristo. Te presentan un evangelio liberal. Y a mí me están subiendo al internet y este mensaje se va. Pero alguien tiene que pararse en la brecha y decir: aquí somos santos, aquí no se blasfema en esta casa, no se toma, no se fuma, no se droga, no se adultera, no se fornica. Este lugar es santo a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y rababa, sheta, rababa. Un evangelio conforme a la razón, a la lógica, a la razón de tu fe, a la razón de tu fe. Y por último, es cierto, he recibido muchos vituperios. Cuando yo hablo esto, recibo muchos vituperios, pero no nos vamos a moldar a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sino transformaos. Vamos al versículo 2. Mi hijo, por favor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Digan conmigo, transformaos. Esta palabra transformaos hay que estudiarla un poquito más, porque viene del griego que se llama metamorfos o metamorfosis, que es cambiar a otra forma. Un cambio interno en la mente. Digan conmigo, un cambio interno en la mente. ¿Y sabes cómo pueden cambiar tus pensamientos? ¿Sabes cómo pueden cambiar mis pensamientos? Poniendo los pensamientos de Dios en mis pensamientos. Diga, yo voy a cambiar de mis pensamientos poniendo los pensamientos de Dios en mi mente. ¿Y dónde vas a encontrar los pensamientos de Dios?
en la palabra de Dios. Pero la iglesia ahora no estudia la Biblia. ¿Cómo puedes cambiar el interior si tú no estudias la Biblia? ¿Cómo puedes cambiar en tu interior si no estudias la Biblia? ¿Cómo puedes conocer los pensamientos de Dios si no estudias la Biblia? Decía Celia hace un momento que está invitando a los discipulados. Hermanos, necesitamos estudiar la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia, estás metiendo los pensamientos de Dios a tus pensamientos. Dice el profeta Isaías, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. ¿Cómo necesitamos cada día cambiar? ¿Cuántos creen que cada día necesitan cambiar? Yo le decía al Señor en mi devocional esta mañana: Señor, ayúdame a cambiar cada día. Muéstrame cuál es lo torcido. Muéstrame. Necesitamos cambiar, pero el cambio debe ser interno, de adentro hacia afuera, no de afuera. Ustedes ven lo de afuera, pero Dios ve el corazón. El de adentro. Y Él está cambiando adentro, hermanos. Y cuando cambia en el interior, la manifestación de un cambio en el interior se tiene que ver en el exterior. ¿Cuántos dicen amén? Un cambio adentro se va a manifestar con un cambio externo. Tenemos que cambiar adentro. No os conforméis, sino transformaos. La transformación. ¿Sabías usted, hermanos, que todos los días de tu vida Dios los va a ocupar para cambiar algo de nosotros? Yo lo creo. Todos los días de nuestra vida Dios va a ocupar para cambiar algo de nosotros, porque algo necesita cambiar en nosotros. ¿Cuántos creen que algo necesita cambiar de nosotros? Hay cuántas cosas que necesitamos cambiar. Renovaos nuestra mente, renovaos en el entendimiento. A veces yo quisiera, hermanos, que un sermón nos cambiara. Les cambiara, que les quisiera dar con este micrófono. Cámbialo. Así. No, hermano, no los cambia un sermón, los cambia la mente de Cristo. Cuando los pensamientos de Cristo se meten a nuestros pensamientos y toman control de nuestra razón, entonces es cuando nuestro corazón se quiebra y vamos a Dios en humildad y le decimos: yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, tú eres el único que lo puedes hacer. Aquí estoy, cúbreme, guárdame, dirígeme. Señor, si tú no velas, en vano velamos. Si tú no cuidas, en vano cuidamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, hermanos, léanlo conmigo todos otra vez el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es culto. ¿Qué dijimos que significa la palabra culto? Servicio racional, lógico, conforme a la razón. Y no os conforméis. La palabra conforméis viene de esquemas. No te metas al molde del mundo. Cuidado, porque el mundo se va, nos desliza, nos arrastra. Nosotros le pertenecemos a Dios. Sino transformaos, que cada día Dios haga una metamorfosis en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Un cambio interior. ¿Cuántos desean un cambio en el interior, hermano? Yo lo estoy buscando. Yo esta madrugada le decía: Señor, cambia mi interior, cambia. Que mi culto diario, porque mi adoración debe ser diaria. Yo no estoy aquí para agradarles cuando predico. Yo debo agradar a Dios siempre, en donde quiera que estoy, hermanos. Diario. Ese es mi culto, ese es mi sacrificio vivo. Dios viene por una iglesia, y no va a venir cuando estemos un jueves en la iglesia, y no va a venir cuando estemos un domingo reunidos alabando al Señor. Nadie sabe cuándo va a venir, pero debemos estar siendo agradables y perfectos a Él. Ese es nuestro culto diario. Me acuerdo que un joven de la universidad un día llegó a mitad de clase, como a las 11 de la mañana, a mi oficina llorando, y lloraba. Le dije: ¿qué le pasó, joven? Y estaba bloqueado. ¿Qué le pasó? Oré por él y me dijo:
Me salí de la universidad, pastor, de mi clase. Estaba en mi clase, no sé qué materia tenía, pero dijo, la maestra llegó con una música y dijo, vamos antes de tener la clase, tener un tiempo de reflexión, y metió música como ¿cómo se llama? Concentración, como meditación. Dice que les dijo, pongan la mente en blanco, cierren los ojos, pongan la mente en blanco, cálmense, vamos a relajarnos. Dice que inmediatamente dijo, esto no tiene nada que ver con mi materia y yo no puedo participar. Se salió llorando, dijo, hice bien o hice mal. Le dije, hiciste bien. Qué bueno que muchos de nuestros jóvenes sean celosos y que no se mezclen con el esquema de este mundo. Y que digan, yo le pertenezco a Dios y esto es basura. Y si me van a reprobar con esto, prefiero reprobar, pero no meterme al esquema de ellos. ¿Alguien me está comprendiendo? Hermanos, ahora las universidades lo que enseñan es ateísmo, lo que les enseñan los maestros es sacar la fe de Cristo, la fe de Dios, que ellos no confíen en Dios, que ellos no aprendan a confiar en Dios, que aprendan a confiar en su razón, en sus fuerzas. ¿Cómo necesitamos seguir predicando un evangelio de poder? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo necesitamos seguir predicando un evangelio que cambia y que transforma la razón y que trabaja en el interior de nuestro corazón? Porque nosotros no podemos conformarnos a este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios, hermanos. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su vida, hermanos, nos va a guardar hasta el día de su venida. Yo lo creo. Usted está guardado, sus hijos están guardados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y un día van a reconocer y serán salvos y serán justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. Hay un canto que quiero cantar con ustedes que se llama Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Primera parte. Aunque mis ojos no te puedan ver, ¿alguien puede levantar sus manos? Yo te puedo sentir, Señor. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú
estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Que tu turbo, aunque Que mis ojos no te puedan ver. levanta tu mano al Señor y adórale un momento. Te puedo sentir. Con el